Continuamos con la segunda parte de funciones trigonométricas. En el video anterior habíamos llegado a ver cómo afectaban los distintos parámetros en los corrimientos de las funciones trigonométricas. Vamos a escribir las siguientes conclusiones de los corrimientos. El parámetro en las funciones f de x igual a seno de b por x más c más d o a por coseno de b por x más c todo más d, el parámetro a lo que hace es nos cambia la amplitud de la onda. Esta amplitud se calcula como el módulo de a. Por ende, también afecta a la imagen. El valor de b cambia el período de la función. Como vimos, lo que hacía era como juntar o agrandar la onda. El período se calcula como 2pi sobre módulo de b. El valor de c produce un corrimiento horizontal y por lo tanto no afecta a la imagen. En cambio, el valor de d produce un corrimiento vertical afectando el valor de la imagen de la función, pues la sube o la baja. Bueno, vamos a ver ahora una tabla con ángulos del primer cuadrante. Nosotros habíamos dicho que el seno se definía como la coordenada y al salir desde la circunferencia trigonométrica desde el punto 1, 0. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con ángulos más conocidos. Los ángulos que vamos a trabajar son el ángulo 0, el ángulo pi sobre 6, que es el equivalente a 30 grados, el ángulo pi sobre 4, el equivalente a 45 grados, pi sobre 3, que es equivalente a 60 grados, y pi sobre 2, que es 90 grados. ¿Sí? Entonces, lo que sabemos por los ángulos 0 y pi sobre 2, recordemos, el ángulo 0 significa que voy a estar parada en el 1, 0. Veámoslo en el GeoGebra. Cuando estamos en un ángulo 0, ¿sí? Estamos en este punto, que es el punto 1 de x, 0 de y. Por lo tanto, el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. El otro ángulo que podemos calcular simplemente viendo la circunferencia es el ángulo de pi sobre 2, que donde el coseno en pi sobre 2 vale 0, pues es la coordenada x, y el seno de pi sobre 2 vale 1, pues es la coordenada y. El resto de los ángulos está entre medio y en la tablita vamos a ver cuánto vale. Volvemos a la tabla. Acá tenemos el del seno de 0 y coseno de 0 y seno de pi sobre 2 y coseno de pi sobre 2, y lo que vamos a hacer es enseñar una manera fácil de armarla. En cada uno de los ángulos vamos a poner desde 0, sumándole 1. 0, 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a sacarle raíz cuadrada a todos esos valores. Raíz cuadrada de 0, raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4. Y vamos a dividir todo por 2. Por lo tanto, nos queda que el seno de 0 es 0, el seno de pi sobre 6 es 1 medio, el seno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2, seno de pi sobre 3, raíz de 3 sobre 2, seno de pi sobre 2, 1. El coseno se comporta exactamente al revés, por lo tanto la vamos a copiar al revés. Esta va acá, esta acá, esta acá, esta acá y por último esta acá. Y la tangente la habíamos definido como seno sobre coseno, por lo tanto tenemos que hacer 0 dividido 1, 0, 1 medio sobre raíz de 3 sobre 2 es 1 sobre raíz de 3, raíz de 2 sobre raíz de 2 es 1, raíz de 3 sobre 2 dividido 1 medio es raíz de 3 y en pi sobre 2 la tangente no está definida. Bueno, en todos estos casos, si uno hace el cuadrado de este valor más el cuadrado de este valor, nos da 1. Eso pasa siempre. Por lo tanto, vamos a anotar esta propiedad importante, que es la propiedad trigonométrica o la propiedad pitagórica, que dice que el seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es igual a 1 y esto vale para todo t. Ahora vamos a ver reducción al primer cuadrante. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver distintos valores de seno y coseno relacionándolos con lo que valen sus senos o cosenos en el primer cuadrante. Por ejemplo, vamos a calcular primero seno de 5 cuartos de pi y coseno de 5 cuartos de pi.
Lo que tenemos que saber es en qué cuadrante se encuentran 5 cuartos de pi. Entonces, y también, ¿con quién vamos a comparar? Vamos a comparar con un cuarto de pi. 5 cuartos de pi quiere decir hacer 5 veces un cuarto de pi. O sea, 5 veces esta mitad que vemos acá. Esto es un cuarto de pi. 2 cuartos de pi, dividimos 2, 3, 4, 5 cuartos de pi. El ángulo está en el primer cuadrante. Por lo tanto, esto es un cuarto de pi y esto es 5 cuartos de pi. ¿Qué relación hay entre el seno, que es la altura de este ángulo, y el seno de este ángulo? Esta medida y esta medida son iguales, por lo que esta distancia al cero va a ser la misma tanto para arriba como para abajo. Por lo tanto, el seno de 5 cuartos de pi va a ser menos, o sea, el opuesto al seno de pi sobre 4. Como el seno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2, entonces quiere decir que el seno de 5 cuartos de pi va a ser menos raíz de 2 sobre 2. ¿Qué pasa con el coseno? Con el coseno de este ángulo es positivo y acá es negativo, pero la abertura en X va a ser exactamente la misma para los dos, uno para un lado, otro para el otro. Por ende, el coseno de 5 cuartos de pi va a ser igual a menos el coseno de 1 cuarto de pi. Entonces, el coseno de 5 cuartos de pi va a ser menos raíz de 2 sobre 2. Veamos otro ejemplo. Ahora queremos calcular el coseno de 5 sextos de pi y el seno de 5 sextos de pi. Vamos a comparar en este caso con pi sobre 6, ¿sí? Como vemos, lo que hacemos es separar esta mitad de circunferencia, que la longitud es pi, en 6 partes iguales. Serían 3 partes cada cuarto de circunferencia, ¿sí? Pi sobre 6 es agarrar una de esas partecitas, 5 sextos de pi es agarrar 5 de esas 6 partecitas que subdividimos la mitad de la circunferencia, ¿sí? Entonces, vamos a comparar cuánto valen el seno y el coseno. Miremos primero el seno de 5 sextos de pi. El seno es la coordenada y. Como vemos, esta distancia es la misma que esta, por lo que terminan a la misma altura. Por lo tanto, los senos van a ser iguales, ¿sí? Y el seno de 5 sextos de pi, que es igual al seno de 1 sexto de pi, es 1/2, ¿sí? El coseno de 5 sextos de pi, que me quedó al revés acá, como vemos, es la x negativa. Comparando con esta, que es la x positiva, en realidad el valor en módulo es el mismo, pero con signo opuesto. Por ende, el coseno de 5 sextos de pi es menos el coseno de 1 sexto de pi, que es menos raíz de 3 sobre 2. Veamos un nuevo ejemplo, que es coseno de 5 tercios de pi y seno de 5 tercios de pi. Ahora, ¿con quién vamos a comparar? Con 1 tercio de pi. Fíjense que siempre las comparaciones nos la va a brindar el denominador, ¿sí?, del ángulo que queremos averiguar. Entonces, comparamos con 1 tercio de pi y la relación va a ser con respecto al seno y al coseno de ese ángulo, ¿sí? ¿Por qué es importante con el primer cuadrante? Porque esos ángulos son los que tenemos en la tabla. Veamos el gráfico. ¿Quién es 5 tercios de pi? A ver, si subdividimos la mitad de la circunferencia en 3 partes y lo mismo acá abajo, nos quedaría una parte, 2 partecitas, 3 partecitas, 4 partecitas, 5 partecitas. Este es el ángulo 5 tercios de pi. ¿Qué pasa con el coseno, que es la coordenada x? Si vemos, tanto este ángulo como este ángulo tienen la misma coordenada x, por lo tanto los cosenos van a ser iguales. Entonces el coseno de 5 tercios de pi va a ser igual al coseno de 1 tercio de pi, que es 1/2. ¿Qué pasa con el seno? El seno acá es positivo, acá va a ser negativo, pero significa que va a ser el opuesto exactamente al que tenemos arriba. Entonces, el coseno de 5 tercios de pi es menos el seno de 1 tercio de pi, que eso es igual a menos raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Esto hay que practicarlo. A veces al comienzo no es sencillo. Cuando se entiende, es una gran ayuda para lo que viene luego de las ecuaciones. ¿Sí? Sigamos.
Bueno, vamos a ver las inversas trigonométricas. Inversas trigonométricas. Del seno tenemos el arco seno, del coseno el arco coseno y de la tangente el arco tangente. Lo importante de esto es entender que las funciones inversas, en este caso, nosotros damos un ángulo en las funciones seno, coseno y tangente, le damos el valor de un ángulo y lo que nos da es un número, un resultado. El arco coseno, el arco seno y el arco tangente va a ser al revés. Nosotros le vamos a dar el resultado y lo que tenemos que ver es de qué ángulo, ¿sí?, el seno o el coseno vale ese numerito, ¿sí? O sea, lo que averiguamos van a ser valores de ángulos. Entonces, para que estas funciones tengan inversa, la vamos a tomar solo una partecita para que sea inyectiva y a su vez sobreyectiva para poder trabajar, ¿sí? Eso es lo que vimos en cálculo elemental, las condiciones para tener inversa. Por lo tanto, vamos a tomar del seno de x no todo el dominio, todos los reales, sino nada más que de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, la imagen de menos 1 a 1, por lo tanto el arco seno va a ir desde menos 1 a 1 a menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Sus gráficos son los siguientes, ¿sí? Esta que tenemos acá, esto, ¿sí?, la roja es el seno y la verde es el arco seno, ¿sí? Para entender un poquito lo que les decía, si el seno de seno es 0, entonces vamos a hacer el arco seno de este valor, nos va a dar en qué ángulo el seno vale 0, eso es lo que nos estamos preguntando, y decimos en el ángulo 0, ¿sí? Acá. Ahora, el seno de pi sobre 2 es 1. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cuánto vale el arco seno de 1? Lo que nos preguntamos es, ¿para qué ángulo el seno vale 1? El ángulo ese es pi sobre 2. El seno de menos pi sobre 2 es igual a menos 1. Entonces, lo que podemos decir es, ¿cuánto vale el arco seno de menos 1? Nos preguntamos, ¿para qué ángulo el seno vale menos 1? Vale para menos pi sobre 2. ¿Sí? Esa es la idea de las inversas. Vamos con el arco coseno. Lo mismo, para que tenga sentido vamos a tomar de 0 a pi. Entonces el arco coseno va a ir de menos 1 a 1 hasta 0 pi. Sus gráficos. La roja es la del coseno, la azul es la del arco coseno. Entonces, decimos, lo que sabemos es que el coseno de 0 vale 1. Entonces, lo que nos preguntamos es, si nos preguntamos cuánto vale el arco coseno de 1, lo que nos preguntamos es, ¿para qué ángulo el coseno vale 1? Y la respuesta es que para el ángulo 0. Sabemos que el coseno de pi sobre 2 es 0. Entonces, cuando nos preguntamos cuánto vale el arco coseno de 0, lo que nos preguntamos es, ¿para qué ángulo el coseno vale 0? Eso vale para pi sobre 2. Lo que sabemos es que coseno de pi es menos 1. Entonces, si nos preguntamos el arco coseno de 1, decimos, ¿para qué ángulo el coseno vale menos 1? Y eso vale para pi. De esta manera calculamos los valores de estas inversas. ¿Qué pasa con el arco tangente? El arco tangente, lo que vamos a hacer es, lo que hay que hacer es tomar solo una parte, una de las ramas, y vamos a tomar de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Todas estas restricciones que hago son las que están tomadas en las calculadoras y en todo, ¿sí? Tomamos esas ramas. Entonces, el arco tangente va de los reales al menos pi sobre 2, pi sobre 2. Veamos gráficos. La tangente es la verde y el arco tangente es la roja. La tangente tiene asíntotas verticales, el arco tangente tiene asíntotas horizontales. Entonces, si la tangente de 0 es 0, entonces, cuando nos preguntamos el arco tangente de 0, nos preguntamos, ¿para qué ángulo la tangente es 0? Para el ángulo 0. Si la tangente de pi sobre 4 es 1, entonces nos preguntamos el arco tangente de 1. ¿Para qué ángulo la tangente vale 1? Para pi sobre 4. La tangente de menos pi sobre 4 es menos 1. Entonces nos preguntamos, ¿el arco tangente de menos 1 cuánto es? ¿Para qué ángulo la tangente vale menos 1? Para menos pi sobre 4. Bueno, acá se termina este video.